Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes puntualmente nos reúne a juntarnos y hablar de estos temas que nos interesan, que nos ayudan, que nos competen, que nos cuidan y que son de su interés. Hoy con una pequeña, quiero hacerles un comentario. Mañana 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón. Y bueno, un poco colaborando, ¿no es cierto?, con todo lo que es concientización y colaborando con los amigos cardiólogos de la provincia de Misiones, vamos a leer algo que ellos elaboraron y que dice así: las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en todo el planeta. Este año, la Federación Mundial del Corazón, junto a la Organización Mundial de la Salud, utiliza el eslogan "Pensá en tu corazón", y declarado de interés por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, decreto 57.886/21. Para los 520 millones de personas que viven con enfermedades cardiovasculares, la pandemia de la COVID-19 ha sido abrumadora. Han corrido más riesgo de desarrollar complicaciones si se contagiaban del virus. Por tal motivo, muchos pacientes han tenido miedo, temor de acudir a sus citas médicas e incluso de buscar asistencia médica en situaciones de emergencia. Se han aislado de sus amigos y de sus familiares. ¿Sabías que los niveles elevados de glucosa, o sea, el azúcar en sangre, pueden ser indicadores de diabetes? La enfermedad cardiovascular es responsable de la mayoría de las muertes en personas con diabetes, por lo que si se deja de diagnosticar y sin tratar, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y cerebrovascular. La hipertensión arterial es uno de los factores más importantes de riesgo de enfermedad cardiovascular. Frecuentemente no presenta signos ni síntomas y muchas personas ni saben que la padecen. Los niveles elevados de colesterol se asocian a alrededor de 4 millones de muertes al año. Alimentarse bien y beber con moderación. Reduce el consumo de bebidas y jugos azucarados. En su lugar, elige el agua y las bebidas sin azúcar. Cambia los dulces y las golosinas por frutas frescas como una alternativa saludable. Intenta comer 5 o 6 porciones de frutas y vegetales por día. Pueden ser frescos, congelados, deshidratados o enlatados. Mantén el consumo de alcohol dentro de límites recomendados por los expertos. Intenta limitar el consumo de alimentos procesados y envasados, ya que suelen tener un alto contenido en sal, azúcar y en grasa. Prepara tu comida en casa para llevar a la escuela o al trabajo. Aumentar la actividad física. Intenta por lo menos 30 minutos de actividad física moderada o intensa 5 veces a la semana, o por lo menos 75 minutos de actividad física vigorosa a lo largo de la semana. Jugar, caminar, tareas domésticas, bailar, todas las actividades sirven. Aumenta tu actividad física día a día. Subí las escaleras, anda a trabajar a pie o en bicicleta, no utilices tanto el auto. Mantente activo en tu casa. Incluso en caso de confinamiento se pueden seguir clases virtuales y ejercicios en todo el hogar. Dile no al tabaco. A los 2 años de dejar de fumar, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce sustancialmente. A los 15 años, el riesgo de enfermedad cardiovascular es similar al de una persona no fumadora. La exposición al humo de segunda mano, el fumador pasivo, es también una causa de enfermedad cardíaca en no fumadores. Al dejar de fumar o al no empezar a fumar, mejora tu salud y la de aquellos que te rodean.
Si tienes problemas para dejar de fumar, solicita ayuda. Pensá en tu corazón para conectarte con tu corazón. Pensá en tu corazón para conectarte con tus familiares, amigos y con el sistema de salud. A medida que el mundo sigue luchando para combatir al COVID-19, hemos sido más conscientes que nunca de la importancia de nuestra propia salud y la de nuestros seres queridos. Es por ello que este año, el Día Mundial del Corazón, es más importante que nunca. Significa una oportunidad para todos nosotros, conectarnos con nuestros propios corazones y asegurarnos de seguir un estilo de vida saludable. Por eso, pensá en tu corazón. Quiero mandarles en nombre del propio y de todos los que hacemos este programa un saludo especial a todos los cardiólogos mañana en el Día Mundial del Corazón. Espero con esto haber podido colaborar mínimamente, aunque sea a promover un poco estas actividades. Bueno, y un poco relacionado con esto, y hablamos del tabaco, que va a jugar un rol importante en nuestro programa de hoy, quiero contarles que hoy vamos a hablar de una enfermedad que prácticamente se ha transformado en una epidemia, ¿no? Y en otra que va en camino de ella. Y la causa mayoritariamente podría ser el tabaco, pero también se dan personas que por ahí no son fumadores. Por ello, hoy contamos con la valiosísima presencia de un amigo, de un colega, especialista en el tema. Hoy nos visita el doctor Edgar Vargas. Él es especialista en cirugía torácica. Especialista en cirugía torácica. Qué especialidad, ¿no? Pero aparte también es especialista en endoscopía respiratoria diagnóstica y terapéutica. Lo cual, digamos, lleva evidentemente años de formación. Él se desempeña como jefe de sector de cirugía del tórax del Hospital Escuela y también desarrolla su actividad privada en el Sanatorio Boratti y también en el Instituto Predigma. Bueno, con él vamos a comenzar a conversar, luego de la pausa, sobre el EPOC, o sea, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que tanto la han padecido aquellas personas que la tienen y que encima tuvieron COVID. Y vamos a hablar algo también del cáncer de pulmón. Así que los invito a que se acomoden y en 30 segundos volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos con como les decía, con el doctor Edgar Vargas, un amigo, un colega, un compañero de trabajo, especialista en cirugía de tórax, una tarea, por lo que uno ve, nada sencilla, no solo el compromiso con el paciente, el compromiso con la familia, el estar, son cirugías muy grandes, muy largas, de muchas horas. Vamos a hablar también de procedimientos invasivos, diagnósticos, terapéuticos. Ha cambiado mucho también la cirugía del tórax. Bienvenido, doctor, buenas noches. Muchas gracias, y Manuel. Muchas gracias por estar y compartir este precioso tiempo suyo acá con todos nosotros, que tenemos un montón de ganas de escucharlo. Así que gracias por estar. No, gracias por la invitación. Unas palabras, yo cuando era residente lo conocí a usted hace mucho tiempo y que hoy usted me esté convocando a mí, para mí es un orgullo. Porque No, por favor. yo lo veía allá arriba y yo estar con usted compartiendo lo que uno pudo aprender es Somos muy importante para compañeros de trabajo. Sí, la verdad, hablar de época ahora con la pandemia saltó mucho a la luz. Era uno de los elementos muy importantes a tener en cuenta cuando uno padecía de COVID,
La tasa de mortalidad de los pacientes que sufrieron COVID y EPOC fue la más elevada, mucho más que otras patologías porque tiene repercusión en el aparato respiratorio. Ajá. Entonces, en pacientes que tenían esta enfermedad de base y que tenían la infección por COVID, realmente la expectativa de vida era muy, pero muy mala. Y uno habla de EPOC y uno sabe de qué está hablando. Lo nombra porque los medios lo ponen en las pantallas. Sí. Pero EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son procesos inflamatorios crónicos que sufre el pulmón y que produce bronquitis crónica y el popular enfisema. El enfisema. Enfisema Famoso pulmonar. enfisema. Muy relacionados ambos en esta sociedad de consumo con el cigarrillo. Hay una tasa interesante en los Estados Unidos, aumentó casi un 64% el índice de EPOC entre el 2000 y el 2011. El consumo de cigarrillo también, amén de que hubieron muchas campañas y que ahora se consume mucho menos cigarrillos que antes, también se está consumiendo mucho menos cigarrillo en determinado grupo de población, pero aumentó en otros. En los jóvenes aumentó muchísimo. Ah, sí. Porque es una droga que está tomada, para mí es una droga, o un consumo que es social. O sea, Sí. no se toma mal que alguien fume en el lugar de fumadores, o en la estación de colectivos, o en el patio de la casa. Pero sí, por ejemplo, está mal que uno consuma cocaína. Y tiene casi la misma relevancia porque el tabaquismo es 1000 veces más adictivo que el consumo de cocaína. Y eso se toma como un consumo social. Exacto. El tabaco no produce tanto daño. En sí lo que produce daño es la nicotina, que produce una adicción. Y eso lleva a que uno consuma casi 70 metales pesados que tiene la hoja de tabaco. Entonces, eso produce una inflamación crónica en el consumo, que produce la formación de moco, que queda acantonado, Sí. que no se puede excretar. Uno produce moco normalmente. Sí, sí, Aumento 100 miligramos por kilo peso. Con el tabaco eso aumenta casi 15 veces. Entonces uno tiene una inflamación crónica que va destruyendo las paredes del bronquio, va destruyendo la mucosa y se va acumulando moco. La OMS define que la presencia de tos crónica con secreción por un lapso de 3 meses, Ajá. al menos por 2 años, ya es el diagnóstico suficiente para que uno tenga una bronquitis crónica. O sea, que es una enfermedad que está a veces subdiagnosticada. Sí. Cuando llega el enfermo a la consulta, a la primera consulta, a veces ya pasó mucho tiempo y hay mucho daño en el pulmón. Y con respecto al EPOC y esta pandemia que tuvimos, recién usted decía que la primera causa de muerte en el mundo es la enfermedad cardiovascular, pero la segunda es el cáncer de pulmón y la tercera es el EPOC. Entonces estamos muy cerquita con enfermedades que hoy con esta pandemia mundial quedaron muy poco diagnosticadas o muy poco seguidas por la pandemia que tuvimos. Entonces ahora vamos a tener seguramente los consultorios con problemas, los sanatorios con inconvenientes. Entonces tenemos que extremar los cuidados. Todo lo que sea oportunamente diagnosticado puede ser bien tratado, porque en los últimos 10 años el avance tecnológico fue enorme y antes estos pacientes con EPOC o con enfisema, la única oportunidad que tenía era un trasplante. Hoy ya hay otros esquemas de tratamiento, esquemas de seguimiento, nuevos métodos diagnósticos que hacen que esto cada vez se aleje más de que el paciente pueda andar mal. Pero necesita un correcto diagnóstico y un tratamiento apropiado. Bien. Sobre todo un correcto diagnóstico y a tiempo. Totalmente. ¿No es cierto? Y un correcto seguimiento, porque una vez que uno hace el diagnóstico, a veces llega a la consulta y dice, mira doctor, es la primera vez que vengo a un médico porque me sentí mal, antes no me pasó nada. Y yo le digo, mira, el tema pasa por lo siguiente, es que usted concurra regularmente al médico y que nosotros no le encontremos nada. Sí. Es como un chequeo, un service. Si uno puede hacerle el laboratorio, el electrocardiograma, controlar el peso, y seguramente las personas van a evitar tener estos problemas de salud, van a tener una vida mucho más saludable, y si llegamos a encontrar algo ya tenemos métodos diagnósticos y de tratamiento como para poder
hacer que el enfermo pueda evolucionar bien y no tenga complicaciones. Fíjense, pacientes que comenzamos con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden terminar en enfisema y eso va a una campaña de trasplante. Estamos hablando de muchos recursos que la sociedad pone en juego con nuestros impuestos para que un donante pueda llegar a ser posible para que una persona enferma lo pueda llegar a recibir. Entonces es una enfermedad que está en todas las esferas de la vida. Y mucho más ahora con la campaña mundial que hay para que haya una energía sustentable, para que los recursos sean sustentables y que no generen tanta contaminación. Países en donde uno pudo ir, como Shanghái, que tiene una alta polución porque tiene una alta industrialización, el EPOC y el enfisema están a la orden del día, sí. Sumado al tabaco, y son enfermedades que son casi ambientales. Por eso los veíamos antes de la pandemia, ¿no es cierto?, a todos con las mascarillas, ¿no? Totalmente, pero es por el grado de polución que tiene en todos los países orientales. Son muy fumadores. Son muy fumadores y aparte el ambiente en el que viven no es el más propicio. Ajá. Y ellos se cuidan porque saben de que la vida útil, la vida laboral disminuye. Entonces es una enfermedad que tiene repercusión en muchos ámbitos, porque el que en algún momento le faltó el aire más de 3 minutos saben que es una situación casi crítica. Sí. Y hay muchos enfermos que tienen que andar con su mochilita de oxígeno, que ahora lo pudimos ver con los pacientes con COVID. Pero exacto. Antes de esta tremenda pandemia, había gente que lo usaba y si no tiene esa mochilita, si no tiene el aporte de oxígeno, le pasó a Sandro, le pasó a Cacho Castaña, le pasó. No podían hacer ningún tipo de actividad. Entonces realmente es muy convalidante. Realmente debe ser desesperante la falta de oxígeno, ¿no? La falta de aire. Claro, un profesor mío en la universidad decía que uno puede tener una hemorragia 2 horas, 3 horas, sí. Pero te falta el aire 3 minutos y uno está consciente que le falta el aire. Y eso es realmente muy lamentable. Tremendo, ¿no? Sí, pasó con el COVID. El COVID llevaba una situación de hipoxemia silenciosa, cuando el paciente, lo vimos en el sanatorio, estaban con 86 saturaciones, estaban bárbaros, bajaba un puntito más y ya estaban en terapia. Eso es lo que el organismo se va adaptando y va generando situaciones que después no pueden ser resueltas de manera inmediata, sino es con la producción de oxígeno. Exacto. Bien. ¿Hay alguna, digamos, es independientemente de, digamos, hay un tiempo de presentación del EPOC? Cuando uno empieza, habitualmente, o por lo menos lo que yo vi y lo que vi, es que uno en la adolescencia un poco que empieza a fumar, la historia era, bueno, empiezo a fumar porque entonces me siento más grande, claro. Me siento más, más hombre, tengo más presencia. Y a lo mejor después de 2 o 3 años uno dejaba de fumar, o si no, se enganchaba y seguía fumando. Entonces está visto que hoy la gente fuma muy precozmente y que incluso lo acabas de decir, ¿no es cierto?, de que estamos viendo de que es mucho más frecuente en fumadores jóvenes, digamos. Sí. ¿Debe pasar algún tiempo necesariamente para que esto derive en un EPOC? Las estimaciones son que una persona que fuma 10 cigarrillos día por el lapso de 10 años es un paciente que es posible que desarrolle un EPOC. Ajá. Nosotros, por ejemplo, con respecto al tabaquista, nosotros consideramos un paciente que es ex-tabaquista cuando dejó de fumar por lo menos por el término de 8 meses. Cuando dejó de fumar por 8 meses. Y si uno fuma durante 10 años, deja de fumar 2 o 3 años y vuelve a fumar, volvió a foja cero. Porque todo lo que uno inhala queda en el pulmón. Sí. No se va, no se excreta. Entonces si uno inspira toxinas, las toxinas quedan, generan un proceso inflamatorio en el pulmón y eso permanece. Si uno ingiere toxinas que son mucho más agresivas, eso hasta que se resuelve el proceso inflamatorio pasa mucho tiempo. Uno tiene una gripe y está 10, 15 días. Sí. Imagínense si uno fuma un metal pesado como la nicotina, eso queda ahí y hasta que no se resuelva queda inflamando el tejido. Y si uno fuma un día, otro día, va sumando y después las consecuencias son graves.
Bien. Y tiene también repercusión cardíaca, porque muchos de estos pacientes que son enfisematosos o que tienen bronquitis crónica, que se le diagnostica EPOC, termina con hipertensión pulmonar. Se habla mucho de la hipertensión arterial, pero también termina con hipertensión pulmonar. Pulmonar, que es la pulmonar, y que es mucho más severo, mucho más difícil de tratar y realmente genera muchos problemas en el día a día. Uno no se puede ni levantar para ir al baño. Uno tiene que estar asistido todo el tiempo. Genera contratiempos para uno y para todo el grupo familiar. Bien. Ahora, estoy mirando y las cosas que van preguntando. Me preguntan si una persona que nunca fumó puede tener un EPOC. Sí, pero eso son por causas congénitas. Congénitas. Hay una... no sería la causa el tabaco o el cigarrillo. No, pero son las menos. Sí. Es entre el 1 al 2%. Ajá. Y se genera por una deficiencia de una enzima que se llama alfa-1 antitripsina. Sí. Que es una deficiencia congénita. Sí. En algunos chicos se hace el test de sudor como para determinarlo antes, porque van a fibrosis pulmonar, fibrosis quística. Se puede diagnosticar desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Hoy lo podemos hacer. Hay que tener la pauta de alarma, tiene que estar con profesionales que estén entrenados y ante la sospecha pedirlo. Ante la sospecha pedirlo. Sí, lo pueden hacer. La mayoría de los casos no, pero puede ocurrir. Son los menos. Ahora, una persona que no fuma, nunca fumó, sí, pero convive con una persona que fuma, y que fuma dentro de la casa, que fuma en el dormitorio, fuma en el living. ¿Qué pasa con esa persona? Tienen los mismos riesgos que la persona fumadora. Por eso las regulaciones europeas y americanas hacen de que si uno está en un ambiente cerrado compartiendo con otra persona en un restaurante, el que fuma tiene que salir a fumar. Tiene que salir a fumar. O tiene que ir a un sector de fumadores. Sí. Antes había sectores de fumadores, ahora ya no hay más, tienen que salir a la calle. Sí, salir a fumar. A mí me llamó la atención un viaje que hice a Suiza, que dentro del pabellón del hospital había afuera una carpa en donde iban los fumadores a fumar. Sí. Médicos. Sí, médicos. Me llamó mucho la atención, sí, no lo podía creer. Sí, sí. Pero ocurre eso, si está al lado de una persona que está fumando pipa o tabaco o marihuana, que ahora también es lo que se está viniendo y es una pandemia que está oculta y que todavía no hay mucha información precisa, porque no sabemos qué daño puede originar en los chicos, en los pequeños, sí, en los adolescentes, porque hay consumo. Es un problema social en Argentina que en unos años va a ser severo. Va a tener la misma característica la persona que prende. Porque hay gente que está, esto lo he hablado con gente que está en el tema, ¿no es cierto?, que trabaja con adicciones. Hay gente que está reemplazando el tabaco, el cigarrillo, por fumar marihuana. Totalmente. Con la historia de que, digamos, es medicinal, de que es menos nocivo, de que... Es medicinal cuando es indicado por un médico en determinadas circunstancias. Y usted va a ver, doctor, que no está indicado el cigarrillo, está indicado el aceite de marihuana. El aceite, exacto. No el cigarrillo de marihuana. Exacto. Entonces hay, digamos, una información que no es muy precisa. El que fuma marihuana no es lo mismo que consume aceite de marihuana por alguna dolencia. Son dos cosas totalmente diferentes y hay una legislación que está pendiente que tenemos que esperar. Bien. Usted habló de tos frecuente, 2 o 3 meses, persistente, que se reitera y en un lapso de 1 o 2 años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de EPOC? Aparte del ojo clínico que uno tiene, dice, bueno, entra una persona y dice, bueno, lo escucha toser, lo ve, ve el hábito, ve la forma, lo que uno llama el ojo clínico, ¿no? Dice, bueno, seguramente tiene un EPOC. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo lo confirmamos? Con radiografías. Sí. Y hoy existen las tomografías de baja dosis. Ajá. Uno de los problemas de la tomografía era que cuando te haces una tomografía es como que te hagan 100 radiografías al mismo tiempo, entonces la carga de dosis de radioactividad es bastante elevada. Se evolucionó todo. Sí. Se mejoró el software para tomar las imágenes de la tomografía y uno con una tomografía de nuevos pacientes de más de 45 o 50 años con sintomatología se hace una tomografía de baja dosis y eso arroja muy buena definición, porque las evidencias que hay en relación a una placa con respecto a la tomografía hace que la tomografía sea un método mucho más sensible y específico para determinar si un paciente
tiene alguna de estas enfermedades. Eso desde el punto de vista de las imágenes, que es una foto. Sí, sí, sí. Ahora, lo funcional es una espirometría. Los estudios funcionales. Entonces, en la espirometría tenemos dos tipos de espirometría. Una que es un método que es básico, que uno está sentado y hace un test de espirometría, inspira y expira, y hay un aparato que sensa. Y después tenemos ya estudios más complejos, ya con el paciente ya en una cinta de correr, una bicicleta, que ya toma el consumo de oxígeno. Exacto. Y otros más importantes que ya se hacen ya en pacientes que son que tienen mucha enfermedad, que es ver la dilución o la difusión del dióxido de carbono. Ajá. Porque uno piensa que el oxígeno es el problema, pero si uno no saca el dióxido de carbono al aire ambiente, la presencia de más dióxido de carbono dentro del aparato respiratorio genera mucho más problemas. Bien. Acidosis respiratoria, un tema complejo. O sea que tenemos desde una radiografía, una tomografía, los estudios funcionales. Bueno, tenemos nuestro paciente con EPOC. Sí. Lamentablemente tenemos que decirle, tiene un EPOC y lo va a tener probablemente por toda la vida, supongo. Sí, sí. A partir de ahí, ¿cómo sigue la historia? Bueno, eso es un tema que usted lo dijo muy bien. El EPOC, una vez que se diagnostica, sí, lo va a tener todo el resto de la vida. Entonces hay que evitar llegar al EPOC. Una vez que se diagnostica, tiene que ir con medicación reglada, diaria. Sí. No es que un día la tomo, otro día no. No es como el asma, que por ahí me siento mal y lo tomo. Eso es otra cosa. Un puff. Eso es otra enfermedad. Está. En esto tiene que vivir con corticoides, que generalmente son inhalatorios, broncodilatadores, kinesiología para expectorar las secreciones, los que andan muy mal con mochila de oxígeno. Y si tienen reagudizaciones, que es el EPOC reagudizado, que nos genera mucho compromiso institucional porque es un paciente que potencialmente podía terapia, ahí comienzan las técnicas diagnósticas que son mucho más importantes, que ya son las endoscopías, porque uno tiene que meterse dentro del aparato respiratorio, limpiar el pulmón de todas las secreciones, tomar muestra para ver si hay alguna bacteria que está embromando y dar una terapia antibiótica lo más oportuna y específica para ese tratamiento. Antes uno medicaba de manera, bueno, este antibiótico, después seguimos con esto. Hoy ya estamos tan finos que necesitamos tipificar la bacteria que generalmente anida ya con el paciente con EPOC, convive con el paciente con EPOC. Si el enfermo se cuida, generalmente no tiene reagudizaciones, en donde se sale un poquito de las normas de tratamiento, hacen reagudizaciones y eso indica internación, procesos endoscópicos complejos, antibióticos complejos y a veces terapia intensiva para respiración. Sí, nos tocó en esta lamentable época que estamos transcurriendo, bueno, que ahora está en una calma que no sabemos en qué va a derivar, porque yo soy bastante cauto en todo esto. Nosotros llegamos a tener nuestra capacidad colmada, 30 unidades de COVID totalmente completas en la peor época. Las 30 camas y llegar a decir al paciente no hay camas y tener que llevarlo a otro lugar. Después comenzó a bajar, calculo que, bueno, entre la vacuna, entre los cuidados, una serie de cosas que seguramente fueron pasando, el mismo virus que pudo haber transcurrido también su tiempo, pero me llamó mucho la atención, por ejemplo, que estuvimos prácticamente 15 días sin pacientes, con la unidad cerrada, descansando, gracias a Dios, los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, tomándose su merecido descanso. Yo el sábado al mediodía me fui al sanatorio y teníamos un paciente internado y el lunes a las 7 de la mañana estábamos con 4 pacientes. Así, 3 el domingo. Entre sábado y domingo, de golpe, 3 pacientes. Un paciente joven, 34, 35 años, no vacunado, sanísimo, pero no vacunado. Una persona con una dosis, menos de 50 años, una sola dosis, y una persona de 58 años con las 2 dosis de vacuna. Entonces eso medio que pinta un panorama de que esto está dando vueltas y uno debería, yo por lo menos recomiendo y yo lo hago, sigo con todas las precauciones y si en este momento estamos sin barbijos por el programa y porque hay un distanciamiento lógico y porque estamos vacunados, lo cual tampoco no quiere decir que no nos podamos enfermar. Pero yo creo que habría que seguir, me llamó mucho la atención el fin de semana, que salí a dar una vuelta en auto
y vi mucha gente sin barbijo, y muchísima gente sin barbijo, caminando como si todo esto ya hubiera pasado y transcurrido. Y yo creo que estamos en un impasse, que esto no está del todo resuelto, que seguimos desconociendo muchas cosas de la enfermedad, ¿no? Y que, bueno, por eso en todos los programas yo hablemos de lo que hablemos, siempre recomiendo que sigamos con los cuidados, que sigamos, porque si le ha pasado a países mucho más desarrollados, formados, equipados, preparados que nosotros, nosotros no hemos llegado al 40% de la vacunación. No, todavía la OMS estamos en estado de pandemia. Sí. No sacó un edicto o un informe que diga que ya terminó la pandemia. La pandemia sigue. Que gracias al trabajo de la comunidad científica se hayan desarrollado vacunas y que podamos tener información en este año y medio, porque es algo bastante nuevo, y que gracias a todo el trabajo del cuerpo médico, a la preocupación de las autoridades, también a la población que nos hizo caso en algún sentido, pudimos tener esta disminución de los casos. Pero no hay que bajar las pautas de alarma, para nada. Tenemos que seguir cuidándonos. Yo recomiendo personalmente la vacunación, sí. Es lo único que está demostrado hasta ahora que tenemos como arma para esto, porque ni el mejor respirador, ni el mejor antibiótico hace que uno se recupere una enfermedad por COVID. Y no solamente el COVID cuando uno tiene la enfermedad o tiene la infección, sino vamos a ver qué es lo que pasa en la época post-COVID. Post-COVID, la que se viene. Vamos a tener pacientes que antes del COVID no eran EPOC y después van a ser EPOC, sí. No lo sabemos. Van a haber pacientes que van a tener complicaciones severas después de haber sobrevivido un EPOC a los 8 meses, 9 meses, un año, no lo sabemos. Sabemos que va a ocurrir, en qué lapso de tiempo no tenemos información, esto es muy nuevo. Sí. Y una cosa es que percibí es como que la población acudió a la comunidad científica a denos una respuesta, exacto. Díganos qué tenemos que hacer para poder vivir normalmente, y la respuesta fue testeo, vacunas y las protecciones de barbijo, lavarse las manos, evitar estar en conglomerados. Sí. Es lo único que nos da resultados. Sí. No es como otras gripes, como la H1N1 que salió el Tamiflu y que uno tomaba la medicación. La pasaba bastante bien. Y la pasaba bastante bien. Sí, Todavía no tenemos eso, no tenemos un antirretroviral para esto. No tenemos. Solamente vacunas. Por ahora hay que cuidarse. Protección. Prevención y cuidarse. Solamente eso. Sí. Y la otra cosa que quería comentarle, que en los casi 400 pacientes que tuvimos internados con COVID en este lapso desde que empezó la pandemia, en el 80% se repetían 4 comorbilidades, 4 que no faltaban, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad y EPOC. EPOC, sí. Y el EPOC ahí casi a la cabeza, ¿no es cierto? Sí. Casi a la cabeza. Así que evidentemente es una cosa que existe, que es prácticamente, no es una pandemia, es una epidemia. Es una epidemia. ¿No? Así como la obesidad, como la hipertensión. Y yo creo que, bueno, lo que sí vimos que los pacientes que tenían esas comorbilidades fueron los que no evolucionaron tan bien como otros que tenían menos cosas. Pero ¿qué nos está pasando ahora? ¿Qué nos está pasando? De que está ingresando gente que no se ha vacunado, gente joven, gente con pocas comorbilidades, y yo quería recalcar algo que dijo el doctor, que por ahí uno lo toma con cierta liviandad. Nosotros hablamos de la mochilita de oxígeno, pero la mochilita de oxígeno quiere decir que uno de por vida tiene que andar con una mochila, ¿no es cierto?, o con un aparato ahí atrás, con un tubo de oxígeno y conectado a eso para poder vivir. No es sencillo. Me acuerdo cuando Sandro cantaba con su micrófono y el tubito de oxígeno que le llegaba por ahí, cuando veía las últimas entrevistas de Cacho Castaña con la bigotera de oxígeno puesta acá y que se tomaba su tiempo para respirar, ¿no es cierto? Pero cambian todo, incluso hay una alimentación especial para los pacientes con EPOC, o sea, no pueden ir a comer una comida habitual, tienen que comer comida condicionada para eso, porque el consumo calórico de un paciente que tiene EPOC es mucho más elevado que cualquier otro paciente. Y si se llega a agotar desde el punto de vista respiratorio, va a una unidad de cuidados intensivos. Exacto.
Eso no tiene No otra, no hay otra, y no se puede cambiar un pulmón de un día para el otro, hay que hacer estudios. Perfecto. Y después hay que conseguirlo. Sí, hay que conseguirlo. Y aparte que en una población argentina que no está habituada a donar tanto. Exactamente. Bien, doctor, se nos fue más de la mitad del programa, así que yo le propongo digamos, son temas muy interesantes, hablamos del EPOC, así que espero que esto les ayude a conocer un poco más el EPOC, a saber que el cigarrillo tiene lo suyo, que uno puede poner en las etiquetas, ¿no es cierto? El cigarrillo produce cáncer, puede cobrar 300, 400 pesos. La gente sigue fumando, no sé cómo, a lo mejor no tiene para comer, pero tiene para comprarse su cigarrillo, ¿no? Entonces la recomendación, como siempre tratamos de prevenir, de adelantarnos. O sea, lo malo es llegar al médico ya con un EPOC constituido o llegar con algo que vamos a hablar ahora, que es el cáncer de pulmón ya instalado, definitivo, ¿no es cierto? La idea es tratar de llegar antes y hacer las cosas que podamos. Les propongo una pequeña pausa, no se vayan, en 2 minutos volvemos y vamos a hablar de cáncer de pulmón y vamos a ver también algunas imágenes del equipo del doctor Vargas y ver lo que es la cirugía actual, tanto en la patología pulmonar, ¿no es cierto?, en la patología intervencionista y en todo esto a lo que él le dedica la mayor parte del día. No se vayan, que ya volvemos.